Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente hoy. Yo soy John y en el video de hoy vamos a estar viendo cómo ganar más partidas en el Listed. En el video de hoy les voy a mostrar algunos consejos y tácticas personales, las cuales les ayudarán a ganar más partidas en este juego. Pero recalquemos que no todas las partidas se pueden ganar. Al final también depende mucho del equipo el cual tú tengas. Y sin más dilación, comencemos con el video. Como primer consejo que les doy, les recomiendo que siempre, en medida de lo posible, tengan un ingeniero en todos sus escuadrones. ¿Y por qué? Porque como dije en el video pasado, los ingenieros son unos tremendos soldados y estos te sirven tanto defendiendo como atacando puntos. Al atacar puedes construir puntos de reaparición al lado de los puntos que tengas que atacar para que tus compañeros puedan reaparecer ahí y puedan atacar el punto más fácilmente sin tener que caminar tanto yendo directo al punto el cual los enemigos van a estar viendo donde tú vayas a aparecer y no van a estar viendo generalmente sus lados. Y defendiendo, porque el ingeniero puede construir sacos de arena, cañones antitanque, cañones antiaéreos, un montón de cosas que te sirve a la hora de defender. Puedes tapar las ventanas con los sacos de arena y poner alambres de púas a las afueras o adentro de los puntos, que realmente, por la experiencia que tengo, son de excelente ayuda. Realmente el ingeniero es el soldado súper recomendable que les recomiendo tener en todos sus escuadrones, que les ayudará muchísimo a ganar partidas si lo saben usar bien. Como consejo número 2, que a la hora que tengas que capturar un punto, te recomiendo que cuando lo vayas a capturar flanquea mucho. Siempre ve por los costados de los puntos. Los enemigos no van a estar muy pendientes de sus lados, siempre van a estar más que todo pendientes de lo que les viene al frente. Así que si les llegas por los lados, los vas a agarrar desprevenido y va a ser más fácil para ti capturar los puntos. Y a la hora de defender, nunca se olviden de sus flancos, porque les pueden aplicar esta misma que les acabo de decir y pueden acabar perdiendo el punto. Así que en general lo que les recomiendo es siempre estén pendientes a la hora de defender de sus costados, y a la hora de atacar siempre flanquea todo lo posible. Como tercer consejo que les doy es que en medida de lo posible jueguen en equipo. Porque en este juego, sin importar qué tan bueno seas o cuántas kills te hagas, si tú no juegas en equipo, lo más seguro es que no termines ganando la partida. Debes estar pendiente de las necesidades que tenga tu equipo para poder actuar de manera tal, resolverlas y poder ganar la partida juntos. Debes estar también pendiente de todo lo que sucede a tu alrededor durante la partida. Si hay tanques por allá, si hay enemigos por allá, si hay un avión por allá. Bueno, estar pendiente de todo y para poder tomar una decisión que apoye a tu equipo para poder ganar la partida. En resumen, estar pendiente de lo que sucede en el campo de batalla y jugar en equipo, aunque lo de jugar en equipo también depende mucho de los compañeros random que te toquen. Aunque tú seas muy bueno, si tu equipo es malo y no apoya, difícilmente vas a ganar la partida. También es cosa de suerte en algunas ocasiones. Como cuarto consejo que les doy es que eviten quedarse en la retaguardia, porque no sirve de nada que tú te quedes con tu francotirador en un edificio lejano al punto, que te quedes en la retaguardia con el tanque disparándole todo lo que se mueva, o en un avión lanzando bombas si al final no consigues que tu equipo dure o defienda bien el punto. Debes actuar apoyando a tu equipo, siempre jugando junto a ellos, porque en grupo se consigue la victoria. Así que no le tengas miedo a morir, avanza, captura o defiende el punto sin importar que tantos enemigos te vayas a encontrar en el camino. Siempre debes ir a la boca del lobo encarando la acción. Puede que sea algo arriesgado, pero en realidad, al menos así, es la manera que yo juego y siempre me ha funcionado a la hora de atacar o defender los puntos. Recuerda, lo principal, cumplir el objetivo, que es defender o capturar el punto. No gana el que tenga más kills, sino el que consigue el objetivo principal. Muy bien, como último consejo, y este puede ser en realidad algo muy obvio y muy sencillo, pero en medida de lo posible siempre juega con amigos, porque jugando con amigos se ganan las partidas muy fácilmente. Si tienes al menos un compañero en el grupo que se coordinen bien, fácilmente puedes ganar la partida si es que el equipo contrario tampoco es demasiado bueno. Y si ya, no sé, tienes a tu squad completo de 4 personas, pues ya es un tiro al piso. Es muy fácil ganar las partidas con un equipo completo. Puede que sea sencillo este consejo, pero es la manera más fácil de ganar partidas. Jugar con tus amigos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Perdón por no subir video la semana anterior, pero bueno, Navidad. Intentaré en medida de lo posible también subir video la próxima semana, pero bueno, año nuevo y también es mi cumpleaños el 28. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Yo soy John, recuerden suscribirse ya que subo videos toda la semana. Y que tengan un feliz año nuevo y que les vaya bien amigos. Chao.